Listo. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a dar inicio a la penúltima sesión que corresponde al tema de enfermedades causadas por virus y la segunda parte en relación a las infecciones, a enfermedades infecciosas que empezamos la semana pasada. Entonces, como saben, como siempre vamos a empezar con unas generalidades. Recordemos que la clase pasada vimos a grosso modo lo que era la estructura, la función general de lo que son los organismos, los microorganismos patógenos, y entre estos encontramos los seres acelulares que vienen a ser tanto los virus como los priones, ¿no? Entonces, aquí más específicamente hablando de lo que son los virus, estos son parásitos intracelulares estrictos. ¿Por qué? Porque dependen del- de la maquinaria celular para poder sobrevivir. De la maquinaria celular. Es decir, que ellos no podrían sobrevivir en un ambiente extracelular, porque para poder realizar la transcripción, la traducción, todo eso, dependen de la maquinaria celular. Recordemos que ellos pueden estar conformados por ARN o ADN vírico. Los virus son causantes de un gran número de enfermedades infecciosas, tanto agudas y crónicas, ¿no? Dijimos que los virus pueden causar desde una simple gripe hasta una infección más crónica como el herpes virus e incluso algunos como el VPH pueden estar asociados a neoplasias malignas. Asimismo, clínicamente son poco demostrativas y tienen infecciones tipo mixtas, ¿no? Los cuadros víricos a veces pueden confundirse con cuadros de otro tipo de infección como infección bacteriana. Recordemos que a nivel microscópico el infiltrado que va a causar un virus es el infiltrado mononuclear, ¿no? O sea, generalmente las enfermedades víricas no nos provocan un exudado supurativo, así como en las infecciones bacterianas, ¿no? Porque su componente es mononuclear, es decir, están involucrados los macrófagos y los linfocitos. Recordemos eso también porque nos va a servir para las diapos posteriores. Su respuesta inmune a nivel de lo que es una respuesta de mi sistema inmune innato son los natural killers. Recordemos que los natural killers atacan células infectadas, o sea, organismos intracelulares como los virus. Y en respuesta retardada tenemos tanto los linfocitos B, que corresponden a la inmunidad celular, y los linfocitos B, perdón, inmunidad humoral y los linfocitos T, inmunidad celular. Y también acá faltan lo que son los macrófagos, ¿no? Porque los macrófagos también forman parte del infiltrado mononuclear. A ver, respecto a su clasificación, la clasificación actual se va a basar en su tipo y estructura de los ácidos nucleicos, es decir, si el virus pertenece a ARN, tiene material ARN o ADN. Luego, las estrategias para su replicación, si tienen o no cápside viral. Recordamos que todo organismo que tenga cápside es digamos, es una estructura protectora de mi sistema inmune, ¿no? Y presencia o ausencia de la envoltura lipídica. A ver aquí, más grande, podemos ver que los virus ARN, los principales, son los picornavirus, dentro de los cuales están los poliovirus, ¿no? Recordemos que los virus eh, forman parte de una familia. Por ejemplo, los poliovirus forman parte de la familia Picornaviridae. Luego tenemos la rubiola de la familia Togaviridae, los flavivirus. Los flavivirus son, por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, de la chikungunya, de, de esta última infección que atacó bastante, el dengue. Los coronavirus también son virus ARN. Eh, ¿Cuáles más? VIH, influenza, estos también son ARN. La mayoría de los virus son ARN, en cambio los ADN son una familia más chiquita, ¿no? Aquí tenemos el hepatitis B, el VPH,
papilomavirus, el adenovirus y la familia de los virus de herpes virus, ¿no? Realmente esto no es tan importante que nos lo sepamos. En el momento cuando veamos cada tipo de virus, ahí va a ser mucho más sencillo aprender. Ya. Luego están los estadios de interacción del virus huésped y aquí es muy importante entender de qué manera mi virus se va a relacionar a nivel macro, digamos, cómo va a infectar la célula y dentro ya de la célula cómo va a interactuar con la maquinaria celular para poder hacer todo lo que es la transcripción, la traducción y generar más virus, ¿no? Recordemos que los virus cuando se replican en cientos, miles de copias, ¿ya? Por eso los primeros días de una infección se les conoce como días de viremia alta, ¿no? Porque es donde el virus está en su mayor pico de replicación. Entonces, los estadios de interacción virus-huésped, primero tenemos aquí la entrada, la infección, la entrada del virus a la célula, ¿no? Bueno, esto va a depender de los receptores celulares que se van a unir a determinadas estructuras de la superficie viral, ¿ok? Entonces, recordemos que los virus los podemos adquirir a través de vía fecal oral, a través de vía inhalatoria, a través del contacto por piel, como los herpes virus, ¿no? Entonces, sea el medio que sea, en el tejido donde logren ingresar, van a tener receptores celulares a los cuales unirse y luego, en el lugar donde penetren, en el epitelio donde penetren, ahí va a ser su primera replicación. Puede ser, como acá bien dice, puede ser que la primera replicación sea en la piel, en las membranas mucosas, en el tracto respiratorio si la vía de transmisión es inhalatoria o en el tracto gastrointestinal si es fecal oral, ¿no? Entonces, en el primer lugar donde penetre, ahí va a ser la primera replicación en las células de ese epitelio. Ahora, ¿qué va a pasar luego? Que se va a diseminar. Se puede diseminar hacia los ganglios linfáticos. Y una característica aquí bien importante que resaltar es que muchas infecciones virales te van a causar inflamación de los ganglios linfáticos, los ganglios que tenemos acá, supraclavicular, por la axila, en la zona inguinal, ¿no? Eso es algo muy característico de las infecciones virales. Entonces se van a diseminar hacia los ganglios linfáticos y luego van a entrar a lo que es la sangre. Ahora, cuando hay un microorganismo en, en lo que es la sangre, tiene un sufijo como emia, ¿no? Bacteriemia, viremia. Entonces, en este caso, cuando el virus entre por primera vez a la sangre, luego de la primera replicación, se le va a llamar viremia primaria, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es tan importante este proceso? Porque luego de la viremia primaria se va a dar la diseminación, porque empieza a viajar el virus por toda la circulación, y luego se va a depositar en tejidos donde el virus tenga tropismo celular o tisular, ¿no? Entonces nosotros dijimos que el tropismo celular, tropismo tisular es básicamente el tejido al cual prefiere irse el virus, al cual prefiere infectar un microorganismo, no una bacteria, no un parásito, un virus. En este caso estamos hablando de virus. ¿Y por qué? ¿Qué determina el tropismo celular? Las quimiosinas. Nosotros sabemos por las primeras clases que las quimiosinas son moléculas que van a guiar al microorganismo para que infecte determinado tejido. Y puede que en ese tejido eh, el microorganismo tenga los receptores suficientes para poder penetrar las células, ¿no? Entonces, el tropismo celular está determinado por las quimiosinas que van a guiar al microorganismo, en este caso al virus, a poder infectar los tejidos, determinados tejidos, ¿no? Em, por ejemplo, a nivel
del herpes simple tipo 1, tiene un tropismo celular por la mucosa orolabial, el tipo 2 por la mucosa genital, ¿no? Y así cada uno. Por ejemplo, los virus de hepatitis tienen un tropismo por los hepatocitos, ¿ok? Entonces, ya en sus tejidos de tropismo va a ocurrir la segunda replicación, ¿ok? Entonces, asimismo, en estos tejidos van a causar lo que es lesión celular. Lesión celular. Y como se van a replicar por segunda vez, nuevamente algunos van a entrar a la sangre y van a provocar una viremia secundaria. No todos los virus provocan una viremia secundaria, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de la viremia secundaria? Que se pueden depositar en tejidos donde persistan. Tejidos donde se mantengan latentes, digamos. Mantengan latentes. Latentes o persistan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se depositan en estos órganos, aparentemente la infección se va a calmar, el paciente va a volver a estar asintomático, va a poder seguir con su vida normal, pero en algún momento, cuando tenga alguna situación que haga que su sistema inmune se deprima un poco, bajen sus defensas, en pocas palabras, estos virus que estaban escondiditos en estos órganos, donde estaban latentes, estaban dormiditos, se pueden reactivar y puede reactivar la infección, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en los virus herpes. Son los famosos virus que causan infecciones, infecciones crónicas. Infecciones crónicas o por ejemplo el poliovirus, ¿no? El poliovirus entra a las motoneuronas del sistema nervioso y causa la famosa polio, ¿no? Que es una enfermedad incurable. Igualmente, el virus del VPH, una vez que penetra el epitelio genital, se queda ahí de por vida, ¿no? Entonces, hay virus que pueden persistir en determinados órganos o se pueden mantener latentes y reactivar en cualquier momento. Solo algunos, ojo, solo algunos, no le pasa a todos. Por ejemplo, el virus de la gripe no se queda toda la vida, ¿no? O sea, es una infección que puede durar 1 o 2 semanas. Pero hay otro virus como el VPH, como eh, este, el virus de la varicela, que pueden persistir. Listo. Y luego tenemos lo que es la interacción más micro, digamos, que corresponde a una vez que el virus entra a las células, ¿no? Bueno, aquí hay estos 5 estadios. Lo primero es que los virus requieren una célula intacta, una célula sana, para poder replicarse y poder dirigir la síntesis, como dijimos, de sus cientos, miles de copias, ¿ok? Entonces, a diferencia de otros microorganismos, los virus, que son cerezas celulares, no se pueden replicar por su cuenta y dependen de la maquinaria del huésped. Entonces, lo primero es que se fijan, ¿no? Se fijan a determinados receptores. Ya vamos a ver que cada virus tiene sus receptores particulares. Luego penetran por endocitosis. Acá hay como que una capsulita, ¿no? La membrana eh, capta al virus. Se da la penetración y luego se da el desmontaje, es decir, el material genético del virus sale, ya sea ARN o ADN. Ahora, si un virus es tipo ADN, por ejemplo el VPH, que es un virus tipo ADN, va a ocurrir el proceso normal, que es que el ADN pasa al ARN, ¿no? Ocurre la transcripción. Y luego el ARN se traduce en proteínas. Bueno, eso es como el dogma de la biología, ¿no? Que todos ya conocemos. Sin embargo, hay algunos virus que son virus tipo ARN. Entonces, esos virus ARN tienen que hacer un proceso medio inverso, convertirse en ADN. Por eso hay una proteína transcriptasa inversa que convierte el ARN en ADN y luego seguir el ciclo normal, ¿no? Pero bueno, solo lo menciono como un datito porque en realidad no tiene mucha importancia en esta clase, pero lo importante es saber que se desmonta el virus, sale su material genético y ocurre la transcripción y la traducción a proteínas.
y luego se empieza a dar la replicación del genoma. ¿Por qué? Porque, como dijimos, se producen cientos de miles de copias del virus. Ahora, en lo que es el montaje, aquí es como que se vuelven a armar los virus, ¿no? Se une el material genético, las proteínas y toda la cápside. Se monta todo el virus nuevamente. Las miles de copias de los virus. Y luego se da la liberación de todas estos cientos de miles de copias virales. ¿Ok? Y bueno, es así, ¿no? Es un ciclo bastante progresivo, bastante continuo en la fase de viremia. Bueno, ya sabemos que de ahí los virus alcanzan los ganglios linfáticos, la sangre y se empiezan a diseminar a determinados tejidos donde pueden provocar infecciones transitorias o infecciones persistentes o latentes. Ya. Ahora, esto se ha venido, una, una que otra pregunta, se ha venido en relación a cuál de estos virus está relacionado a una infección del tracto digestivo. Se ponen adenovirus, rinovirus, virus de la rubiola y rotavirus. La respuesta es rotavirus, ¿ok? Esto sí es importante que nos lo sepamos de memoria. Saber que a nivel respiratorio está el adenovirus, el rinovirus, el virus de la gripe A y B y el virus incital respiratorio, que es el virus eh, que afecta más sobre todo a los niños. En el tracto digestivo tenemos el virus de la parotiditis, el rotavirus, norovirus, todos los virus de la hepatitis, ¿no? Que afectan al hígado. A, B, C, D, E. Y luego tenemos los que tienen manifestación más cutánea, el sarampión, la rubiola, la varicela zoster, que es el mismo virus que causa la enfermedad de varicela y la enfermedad de herpes zóster. Y luego los virus del herpes simple, unidos. En lo que tenemos virus que causan trastornos hematopoyéticos, es decir, que pueden afectar tanto las líneas de eritrocitos, plaquetas, leucocitos, tenemos al citomegalovirus, al virus de Epstein-Barr y al VIH, tanto en su tipo 1 y 2. Luego tenemos los arbovirus y fiebres hemorrágicas, que bueno, esos son los virus que tienen el mismo vector, el virus del dengue, de la fiebre chikungunya, el virus de la fiebre amarilla. Luego los que causan verrugas cutáneas, que más que todo es el VPH, ¿no? Y los que atacan el sistema nervioso central, el poliovirus y el virus JC. Entonces, como voy a repetir, esto sí es importante saber. Saber el tropismo celular, ¿no? Este es el tropismo celular de cada virus. Y bueno, aquí ya podemos saber, cuál es la vía de ingreso de cada virus, ¿no? Este es a nivel respiratorio, está la infección es fecal oral. Ya. Los del digestivo es una transmisión fecal oral. Este es a nivel del contacto o también puede ser vía respiratoria y por ejemplo esa del VPH es a nivel de contacto sexual. Estos de fiebres hemorrágicas, la infección se adquiere a nivel de vectores. Ya. A ver. A ver, un segundito, un segundito. Ya, ahora sí. Vamos a empezar ahora sí propiamente lo que son las infecciones, que no son muchas, pero sí vamos a ver. Aquí lo más importante es saber eh, qué tipo de virus es, o sea, a qué familia pertenece, qué cuadro pertenece, sistémico, local. Y
sus características patológicas, porque la verdad que la clínica, como sabemos en las infecciones virales, no es muy específica, pero lo que nos ayuda, lo que nos va a ayudar a responder y es clave, es saber las características patológicas, ¿no? Que vamos a ver que hay diversos nombres. Y eso es lo que muchas veces preguntan en los exámenes. Te ponen un cuadro que es muy similar entre varias infecciones virales, pero te dicen, eh, tiene el signo de pétalos de rosa sobre un rocío. Ah, ya me acuerdo qué infección es. Entonces, así vamos a ir viendo las características patológicas. Entonces, aquí lo hemos agrupado en lo que es definición, epidemiología, clínica y características patológicas. Primero tenemos lo que es el sarampión. El sarampión, bueno, es una enfermedad bastante prevalente en lo que es la edad pediátrica, provoca un cuadro agudo, es un virus tipo ARN y lo podemos adquirir a través de la vía respiratoria. Estos son los receptores celulares que van a permitir el ingreso del sarampión, ¿no? A estos receptores celulares se unen determinadas proteínas de virus de sarampión y así es como penetran a la célula. ¿Ok? Actualmente se le considera extinto, perdón, gracias a la vacunación, ¿no? Pero antes era, como dijo, bastante prevalente en lo que era la edad pediátrica. Lo que ayuda es que se haya extinguido esta infección, es que como dice acá, tiene un solo serotipo, ¿no? O sea, una sola vacuna basta para realmente protegerte contra ese virus. En cambio, hay otros virus como el VPH, el virus de papiloma humano, que tiene un montón de serotipos. Entonces, realmente la vacuna más moderna que existe solo es para 9 serotipos. Es decir, no te asegura que te va a proteger realmente de cualquier infección del papiloma. En cambio, la del sarampión sí, porque solo tiene un serotipo. Dentro de la clínica se replica en el epitelio, en este caso ingresa por el trato respiratorio, los leucocitos y su fase de viremia va a viajar hacia la piel, va a infectar el aparato respiratorio, urinario, linfático y sistema nervioso central. Algo bien característico es que esta infección de sarampión provoca una inmunodepresión transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está infectada del sarampión va a tener una etapa de la enfermedad en la cual puede adquirir otras infecciones sobreagregadas porque tiene el sistema inmune bajito, ¿no? Inmunosuprimido. En los niños se da la inmunidad por células T. Ahora, dentro de las características patológicas, que ahorita es lo que más nos importa, y también los receptores celulares, que por ahí pueden preguntar, es que provoca una vasodilatación de los vasos sanguíneos, edema e infiltración perivascular, como ya vamos a ver después. Esto, la dilatación de vasos sanguíneos, edema e infiltración perivascular, a nivel macroscópico se ve como un exantema marrón rojizo moteado, ¿ok? Que son estas típicas lesiones de sarampión, exantema marrón rojizo moteado, ¿no? Está bastante diseminado por toda la piel. Y también puede provocar las famosas manchas de Koplik, que son lesiones ulcerosas de mucosa, ¿ok? Eso afecta los conductos de Stensen. Aquí está. Eso también es algo que han preguntado en su momento. Las manchas de Koplik del sarampión afectan los conductos, el conducto parotídeo o de Stensen, y los podemos ver en la mucosa oral. Y bueno, luego tenemos que va a afectar a los ganglios linfáticos. Y dentro de los ganglios linfáticos están estas células. Dentro de los ganglios linfáticos están las células de Warthin-Finkelday, que son células multinucleadas grandes con inclusiones eosinofílicas nucleares y citoplasmáticas. Aquí lo voy a poner. Eosinofílicas nucleares y citoplasmáticas. Citoplasmáticas. Y aquí voy a poner que son células multinucleadas, o sea, grandes, ¿no? Nucleadas, que están dentro de los ganglios linfáticos.
Ya, células multinucleadas grandes con inclusiones eosinofílicas nucleares y citoplasmáticas. Estas son las células de Warthin-Finkelday típicas de una infección por sarampión. Luego tenemos lo que es la parotiditis, ¿no? Las famosas paperas, que también es una infección bastante conocida. Eh, el virus de la parotiditis es de la familia Paramyxovirus. También es una enfermedad vírica sistémica. Virus ARN, igualmente un solo serotipo y su vía de transmisión es vía respiratorio o contacto directo con saliva. También tiene vacuna. E igualmente las infecciones por las paperas ha disminuido gracias a que es de un solo serotipo el virus, ¿no? Igual que el del sarampión. Ahora, estas dos proteínas que tiene son bastante importantes y también en su momento lo preguntaron, que son las proteínas con actividad hemaglutinina y neurominidasa, ¿ya? Estas proteínas se encuentran en su capa externa y ayudan a unirse a las células. Ayudan a penetrar las células que infecten. Penetran por la vía respiratoria o por contacto con las gotículas de saliva y se replican en los linfocitos de los ganglios linfáticos. Bueno, después de esto, lo que va a pasar es que se van a diseminar a las glándulas salivales. Acordémonos que las paperas siempre se caracterizan por dos bolitas, ¿no? O una bolita por acá. Entonces, lo que afecta son las glándulas salivales. Y esto a nivel macroscópico se va a evidenciar como una inflamación, una protuberancia acá, y se van a poder palpar las glándulas salivales inflamadas, ¿no? Y son bastante dolorosas al tacto. Generalmente son bilaterales y algunas complicaciones de esta infección son meningitis, pancreatitis, orquitis, que es la inflamación del testículo, o del epidídimo, su inflamación que es la epididimitis, que estas dos cosas ocurren en los varones. Ahora, en lo que son las características patológicas, podemos ver que las glándulas salivales a nivel macroscópico están aumentadas de tamaño, tienen un color marrón rojizo, hay bastante edema, infiltrado de los macrófagos, recordemos que el infiltrado es mononuclear. Y en el caso de la orquitis, que es la inflamación de los testículos, pues vemos tumefacción testicular, ¿no? El paciente varón va a venir con edema, este, bastante dolor en el testículo. em, y bueno, a nivel microscópico, infiltrado mononuclear y hemorragias focales. Y en lo que es la pancreatitis, recordemos que la inflamación en el páncreas causa... María Claudia estaba hablando, ¿se me escuchaba o no? María Claudia, María Claudia, ¿me escuchas? María Claudia, ¿me puedes escuchar? María Claudia, ¿me escuchas bien? Creo que estaba con el micro apagado, no sé. ¿Me podrías confirmar?
Ya, a ver, pensé que no se me escuchaba. Ya, a ver, bueno, continuando con lo que estábamos diciendo, acordémonos que el virus de la parotiditis en principio va a infestar lo que son las glándulas salivales. Uy, creo que no estoy compartiendo. Mm, ya, ahora sí. Ya. Va a infectar lo que son las glándulas salivales, pero también pueden haber otras complicaciones extraglandulares como son la inflamación de los testículos, meningitis aséptica y pancreatitis, donde recordemos que el patrón de necrosis es una necrosis licuefactiva, ¿no? Una necrosis grasa e infiltración de los neutrófilos. Por ejemplo, acá a la derecha podemos ver edema en el intersticio glandular, ¿no? Todo esto, todo esto que está así punteado, todo esto es infiltrado de macrófagos, linfocitos, células plasmáticas que como vemos comprimen los acinos glandulares. A ver, le voy a poner otro color. Acinos glandulares, acinos glandulares comprimidos por todo este componente inflamatorio. ¿Ok? Entonces en la orquitis hay tumefacción, bastante dolor testicular y en la pancreatitis no olvidemos necrosis grasa. Ya. Luego de esto tenemos lo que son las enfermedades por enterovirus, ¿ya? Poliovirus. Los enterovirus justamente su prefijo viene de que afecta el tracto gastrointestinal, ya, enterovirus. Entonces, aquí tenemos a la cabeza lo que es el poliovirus, que es una infección sistemática aguda, tipo ARN, tiene tres serotipos conocidos y su transmisión es fecal oral. O sea, su infección empieza por el tracto gastrointestinal. ¿Hay vacunación? Sí, está erradicada en la mayoría de países, pero todavía persiste en países como África, por ejemplo. Ahora, es bien característico el poliovirus que te puede causar una infección bastante leve que se autolimita o puede incluso causar parálisis de músculos respiratorios y de las extremidades. ¿Ok? Porque vamos a ver que puede llegar a penetrar el sistema nervioso central, afectar el tronco cerebral, que nosotros sabemos que en el tronco está el bulbo, que es el centro respiratorio. Entonces, si afecta esa zona, puede causar parálisis respiratoria y también puede afectar lo que son las extremidades, causar parálisis, ¿no? La famosa enfermedad del polio, donde los pacientes eh, se les va a afectar sobre todo las extremidades del miembro inferior y van a tener que estar en silla de ruedas de por vida, ¿no? Es irreversible. Entonces, su receptor celular son los receptores CD155 a nivel de la mucosa gastrointestinal, luego va a pasar a infectar lo que son los ganglios linfáticos y la vía hematógena, y de ahí se puede diseminar. Solo 1% de los pacientes que se infectan con poliovirus van a tener penetración en el sistema nervioso central y acá va a haber afectación de las neuronas motoras. Ya. De la médula espinal, lo que va a causar parálisis en extremidades, o también puede provocar invasión del tronco cefálico, puede penetrar en lo que es el bulbo, que es el centro respiratorio, acordémonos, centro respiratorio, y de ahí causar esta parálisis, depresión respiratoria, depresión respiratoria. ¿Ok?
Esa es como la complicación más letal del poliovirus. Ahora, a nivel del sistema nervioso central, ¿cuáles son los signos? Linfocitos en las meninges, a nivel perivascular, o sea, alrededor de los vasitos sanguíneos, liosis, infiltrados inflamatorios mixtos en la parénquima cerebral. Y bueno, acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? En esta laminita A hay un infiltrado perivascular. Infiltrado perivascular. Esto es a nivel del tronco. Luego, en la lámina B es un infiltrado mixto en el parénquima. Ese es el parénquima. Y como ves, hay un infiltrado que son esos puntitos, pero también hay zonas de esclerosis. Esclerosis. Luego, la lámina C es la formación de un edema pulmonar. Y este edema pulmonar, vemos que estos son los alvéolos. Y los alvéolos están llenos de líquido, ¿no? Este es el edema pulmonar. Bueno, este es de origen neurogénico. Origen neurogénico. ¿Qué quiere decir? Que ese efecto neurogénico es consecuencia de que el poliovirus haya infectado el tronco encefálico y provoque este edema pulmonar. Y en la lámina C vemos este enterovirus, el poliovirus, dentro del citoplasma de las neuronas. Virus intracitoplasmático a nivel del sistema nervioso central. Estas son algunas manifestaciones del sistema nervioso central. Infiltrado perivascular, esclerosis a nivel del parénquima, edema pulmonar de origen neurogénico por secundario a la infiltración del tronco encefálico, y también podemos ver el virus a nivel del citoplasma de las neuronas del sistema nervioso central. Peores complicaciones, puede infiltrar médula espinal y causar parálisis de las extremidades, o a nivel del tronco encefálico y afectar lo que es el área respiratoria. Y no nos olvidemos de su receptor, que también es algo muy probable que podrían consultar en el examen. Ya, ya vamos avanzando y acá tenemos lo que son los virus herpes, ¿no? Dentro de la familia herpes tenemos el herpes 1, el herpes 2, luego el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, que son otros tipos de herpes, ¿no? Creo tal vez que estos son los más conocidos, los virus herpes, que tienen un tropismo cutáneo y sus manifestaciones van a ser vesículas cutáneas. Esto es algo muy propio de los virus herpes, ¿no? O sea, clínicamente se caracterizan por vesículas, que sabemos que las vesículas están llenas de líquido, que son bastante dolorosas, causan bastante prurito. Bueno, dentro de los herpes tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Ya, generalmente los virus herpes eh, causan infecciones localizadas, pero si se trata de un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, un paciente VIH, un paciente que tiene consumo de larga data de corticoides, un paciente diabético, les van a causar infecciones graves o diseminas. Entonces, aquí, como dijimos, hay tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 está más asociado a infecciones orolabiales, y el virus herpes tipo 2, virus herpes simple tipo 2, a infecciones genitales. Pero eso no quiere decir que pueda pasar que una infección orolabial esté asociada a un virus herpes tipo 2 y viceversa, no. Pero generalmente la etiología de la infección orolabial es el tipo 1 y de la infección genital tipo 2, ¿no? Esto está asociado a enfermedad de transmisión sexual. Bueno, lo que son las infecciones primarias a veces pueden ser asintomáticas. Los virus herpes son herpes simples son virus que se van a mantener latentes. O sea, realmente es una vez que te infectas, el virus va a permanecer en ti, y pueden tener épocas donde se reactive o épocas donde la infección esté adormilada, esté latente. ¿Ok? Por eso es que la infección primaria puede ser asintomática. La enfermedad mucocutánea se caracteriza
por picazón, vesículas y úlceras dolorosas, ¿no? Ya dijimos que esa es la característica de estas infecciones por herpes. Vesículas dolorosas y bastante pruriginosas. ¿Cuál puede ser una complicación que puede ocurrir en pacientes inmunosuprimidos? Por ejemplo, úlceras orofaringes y superinfección bacteriana, ¿no? Porque puede haber un estado de inmunosupresión y que se agreguen infecciones de otra etiología como infecciones bacterianas. Las recurrencias son comunes, como dije, son infecciones eh, que van a causar latencia, que se pueden reactivar por periodos. ¿De qué va a depender la reactivación en un paciente inmunocompetente? Por ejemplo, un paciente inmunocompetente puede tener etapas, momentos en donde su sistema inmune eh, se suprime un poquito. Por ejemplo, cuando está sometido a demasiado estrés, cuando está en un estado de depresión, cuando tiene alguna infección de otra etiología. Entonces, esas pueden ser situaciones donde una infección por virus herpes simple se reactive y por eso se le dice que son recurrentes. En una enfermedad sistémica puede llegar a afectar pulmones, hígado y hasta cerebro. Pero ya dijimos que eso ocurre más en los inmunosuprimidos. Ahora, en características patológicas, esta también es otra fija, es que se va a caracterizar por inclusiones intracelulares que se llaman Cowdry tipo A y vidrio esmerilado. Ya. Las células infectadas van a mostrar estas tres características. Multinucleación, por ejemplo, acá vemos una célula que tiene un montón de núcleos acá. Moldeo nuclear y marginación de la cromatina. O sea, nosotros sabemos que la cromatina está en el centro del núcleo, ¿no? Entonces su marginación es que se vaya a la periferia del núcleo. Por ejemplo acá, ¿no? La marginación de la cromatina. ¿Ya? Esto es típico de una infección por herpes simple virus, pero no patognomónico. Es decir, que esto lo podemos ver en otras infecciones por herpes. Y acá están las famosas vesículas, que pueden ser a nivel orolabial o a nivel genital, pero sea orolabial o sea genital, siguen las características de que son pruriginosas, son dolorosas y son eritematosas. Luego tenemos el herpes zóster. Ya, el herpes zóster es el famoso virus que me causa varicela, ¿no? Varicela, que generalmente ocurre en los niños menores a 10 años. Su transmisión es vía respiratoria. Ya, por eso es típico que si a un niño en el nido le da varicela, le da todo el salón, ¿no? Es altamente contagioso. Ahora, es una infección que se va autolimitando. Claro, es molestosa por las manifestaciones clínicas, pero rara vez va a progresar a un cuadro de mayor complejidad. Pero ¿qué pasa? Que una vez que tenemos este virus del herpes zóster, este virus permanece latente en nuestro organismo, ¿ok? Y se puede reactivar y causar la enfermedad propiamente llamada por herpes zóster. O sea, el herpes zóster causa la varicela en los niños y la infección llamada herpes zóster, así es su nombre, generalmente en mayores de 60 años en la edad adulta o en general a todo paciente que haya tenido varicela. ¿Qué pasa? Que este segundo cuadro, esta segunda infección causada por el herpes zóster es consecuencia de que el paciente se infectó de varicela cuando era niño y en un momento de su adultez tiene un periodo transitorio de inmunosupresión, igual que como vimos en el herpes simple. Y en este periodo puede reactivarse el virus de la varicela y provocar la infección llamada herpes zóster. Ahora, ¿por qué se caracteriza el herpes zóster? Bueno, creo que aquí no lo puse. Ya. No sé si está en la clase, pero igual lo menciono. Que sigue un dermatoma. Los dermatomas son áreas específicas de la piel donde todos sus nervios sensitivos que inervan esa zona de la piel vienen de una raíz nerviosa espinal. O sea,
raíz nerviosa espinal va a tener un montón de raíces sensitivas y ese conjunto de raíces sensitivas que vienen del mismo origen inervan una zona de piel, eso se llama dermatoma. Entonces, algo muy característico de la infección por herpes zóster es que sigue un dermatoma, es decir, las vesículas, que es la manifestación clínica de las infecciones por herpes, va a seguir ese trayecto del dermatoma, de los nervios sensitivos, ¿ok? Es una infección bastante dolorosa, este, sientes como un quemazón e incluso luego de esa infección puede haber una secuela que se le llama neuralgia postherpética, ¿ok? Entonces, si me dices entre los dos cuadros cuál es el más complejo, el que se puede agravar más, es el herpes zóster, que es consecuencia de una infección primaria por varicela que se va a mantener latente, que se puede reactivar en cualquier momento de tu vida, cuando estés en un estado de inmunosupresión. El herpes zóster también está asociado a infecciones congénitas, pero es raro. Pero saber que es un virus que puede atravesar la membrana placentaria. Bueno, clínicamente se caracteriza por vesículas en todo el cuerpo, ¿no? Lesiones con costras, puede haber un pódromo de la infección por herpes zóster, que es una picación, entumecimiento, y ya dijimos que se siente como un quemazón, ¿no? Y que sigue un dermatoma. La infección congénita va a provocar que el recién nacido sea de bajo peso, tenga la erupción dermatómica, microcefalia, defectos en los ojos, extremidades, conmociones. ¿Ya? Esto pueden preguntar. Uno de los virus causantes de infección congénita es el herpes zóster y después vamos a ver qué hay otro, ¿no? A ver, clínicamente, patológicamente, a nivel anatomopatológico, tenemos que tiene una lesión de gotas de rocío sobre pétalos de rosa, ¿no? O sea, básicamente son las vesículas que están llenas de líquido, que vendrían a ser las gotas de rocío, y el pétalo de rosa es la piel bastante eritematosa, ¿ok? Ese es el signo. Como acá, ¿no? Estas son las gotas de rocío y todo lo de alrededor es el pétalo de rosa, que es la zona eritematosa. Tiene inclusiones virales y también tiene las 3 M's, ¿no? Que vimos aquí en virus de herpes simple, la multinucleación, moldeo nuclear y marginación de la cromatina. ¿Qué es una característica que te puede ayudar a diferenciar el virus del herpes simple del virus del herpes zóster? Es que el virus del herpes zóster causa a nivel patológico acumulación de desechos nucleares, ¿ya? Dentro de la célula hay acumulación de desechos nucleares. Eso es algo muy propio, muy característico del virus herpes zóster. Ya. Continuando, luego tenemos los otros 3 virus herpes virus. Tenemos el virus de Epstein-Barr, que es un virus herpes gamma transformante. Es responsable de varios cuadros clínicos, pero nos vamos a enfocar en uno, ¿no? Porque es el más común y es la famosa enfermedad del beso o también llamado mononucleosis. Mononucleosis. Créeme que esto lo vas a escuchar varias veces, ¿sí? Que es importante de verdad retener esta información. En lo que es el virus de Epstein-Barr, la transmisión es por secreciones orales, ¿no? Por eso enfermedad del beso. Por ahí hay que asociar esa información. Entonces, la mayoría de infecciones ocurren en lo que es la infancia o la adolescencia. Y la infección por mononucleosis es una infección primaria, ¿no? Se caracteriza por fiebre, por faringitis, hay una odinofagia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bastante dolor para pasar. Mialgia, dolor en los músculos y linfadenopatía, o sea, los ganglios van a estar inflamados y van a estar dolorosos, ¿ya? Esa es la típica clínica de la mononucleosis. Ahora, el virus de Epstein-Barr también está relacionado con algunas patologías malignas, como los tumores, los linfomas, el linfoma de Burkitt. El linfoma afecta lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? El linfoma de Burkitt,
carcinoma nasofaríngeo, enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Pero el más importante aquí que hay que aprendernos, el linfoma de Burkitt, es un linfoma bastante agresivo, asociado al Epstein-Barr. Eso también lo pueden preguntar. En sus características patológicas tenemos que la mononucleosis, tenemos linfocitosis atípica de la sangre periférica, ¿no? O sea, linfocitos que no tienen una forma normal ni un patrón normal. Esto es algo muy característico de la mononucleosis que nos ayuda a diferenciar de otros cuadros virales que tienen una clínica bastante similar a la mononucleosis. Como dijimos, la clínica en las infecciones virales es bastante inespecífica. Entonces, lo que nos ayuda es este hallazgo patológico que es linfocitosis atípica, ¿no? Que tenemos acá, en esta sangre periférica. Ahora, dijimos que la mononucleosis es la infección primaria, ¿no? Pero también el virus de Epstein-Barr puede provocar el linfoma de Burkitt, que es una neoplasia maligna de los ganglios linfáticos, y esto puede provocar, a nivel anatomopatológico, podemos ver el famoso cielo estrellado. Ya, el cielo estrellado básicamente es un cúmulo de macrófagos que tienen células fagocitas. Lo voy a poner acá. Macrófagos eh, con células fagocitadas. Obviamente, estas células fagocitadas son las células infectadas con el virus, ¿no? Entonces, macrófagos con células fagocitadas, cielo estrellado, característico del linfoma de Burkitt asociado a virus de Epstein-Barr. No olvidar esto. Luego tenemos el citomegalovirus, que es el herpes, un virus herpes beta, pero tipo 5, es herpes virus 5, que está bastante prevalente, incidente en todas las edades, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, ancianos. Transmisión, fluidos corporales, y está bastante presente en diversas áreas geográficas. Em, Muchas veces pueden provocar enfermedades asintomáticas, así que realmente la mayoría de personas tienen anticuerpos contra este virus, ¿no? Ni siquiera se enteraron que se infectaron porque sus cuadros clínicos en pacientes inmunocompetentes son bastante leves. Este es uno de los virus que puede causar un síndrome muy similar a la mononucleosis, ¿no? Pero lo que caracteriza la mononucleosis, dijimos, es la linfocitosis atípica. Y al igual que la infección por herpes zóster, está asociado a infecciones congénitas, ¿ok? Ya tenemos el herpes zóster y ahora el citomegalovirus. Eh, Causa linfocitosis atípica, pero recordemos que la linfocitosis atípica es más típica, es más, más asociado a lo que es una mononucleosis por Epstein-Barr, ¿ya? Acordémonos de eso. Tiene inclusiones virales y lo típico del citomegalovirus que de cajón te van a preguntar son los ojos del búho, el signo de los ojos del búho. Ya, lo que son los ojos del búho son neumocitos, neumocitos, mm, no, no lo pongas, por inclusiones intranucleares. Ya, entonces, los ojos del búho son inclusiones virales intranucleares que afectan a los neumocitos, ¿no? O sea, a lo que es a nivel del tracto respiratorio. Los neumocitos son parte del sistema respiratorio. Y son basófilos, ¿no? Más o menos de un color moradito, azulejo. ¿Ok? Eso es típico y típica pregunta del citomegalovirus. Los famosos ojos del búho, neumocitos con inclusiones virales intranucleares. Y luego tenemos el herpes virus 8 o el famoso virus del sarcoma de Kaposi, cuya transmisión son las secreciones orales y está bastante prevalente sobre todo en el oriente, ¿no? África, países mediterráneos.
La infección primaria no provoca un síndrome tan establecido en pacientes inmunocompetentes, sin embargo, en en los pacientes inmunosuprimidos sí provoca una clínica bastante diseminada, bastante compleja, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes VIH, una infección por sarcoma de Kaposi representa un estadio, eh, un estadio bastante avanzado del VIH. Porque para que tú desarrolles una enfermedad grave por este herpes virus tipo 8, significa que tienes que tener un sistema inmune bastante comprometido. Dentro de su clínica está la famosa neoplasia vascular, que se va a caracterizar por estas lesiones cutáneas morado-azuladas, ¿ya? Esto también lo han preguntado. Estas son las típicas lesiones de sarcoma de Kaposi, lesiones cutáneas morados-azulados en extremidades, que no son más que neoplasias vasculares. O sea, el tropismo celular, como lo vimos hace un ratito en esa tabla, de este virus herpes tipo 8, son los vasitos sanguíneos. Es un tropismo vascular. También existen otros cuadros clínicos que pueden ser, por ejemplo, la enfermedad multicéntrica de Castleman, que es el MCD, que causa linfadenopatía múltiple más fiebre, o también tenemos el linfoma de derrame primario, que causa un linfoma de células B no Hodgkin. Pero realmente el cuadro más representativo son las famosas neoplasias vasculares, cuyas manifestaciones clínicas son estas. En lo que es la enfermedad de Castleman multicéntrica, eh, dentro de su anatomopatología tenemos expansión de espacios interfoliculares, acumulación de plasmablastos en ganglios linfáticos, o sea, afectar a los ganglios linfáticos principalmente. Y en lo que es el linfoma de derrame primario, podemos ver que en la patología los linfocitos se tiñen para el virus herpes tipo 8, ¿ya? O sarcoma de Kaposi. Mm, y bueno, finalmente están las enfermedades virales por hepatitis B. Aquí una de las cosas que más preguntan son las familias de los virus herpes, de los virus por hepatitis, perdón, porque pasa que a pesar que los tres virus hepatitis tienen el mismo tropismo celular, que es el hígado, pertenecen a diferentes familias, ¿ya? Y si bien existe virus de la hepatitis tipo A, B, C, D, E, en la clase los que desarrollan son el A, B y C porque digamos que son los más comunes en la práctica clínica. Y eso que ahora los casos han disminuido un montón, ¿no? Por lo que tenemos sobre todo la vacuna para la hepatitis B. Entonces, la hepatitis A, familia picornavirus, ¿ok? Es un virus tipo ARN y aquí su transmisión es fecal oral. También la transmisión va a variar. La hepatitis B, transmisión fecal oral. O sea, por ejemplo, típico antecedente de persona que comían puros ambulantes, ¿no? En la calle es bastante susceptible a infectarse de hepatitis A. Es la hepatitis viral más común de todas del A, B, C, D. La hepatitis A es la más común y tiene un cuadro agudo. Su clínica generalmente pueden tener estadios subclínicos, o sea, sintomáticos, y síntomas constitucionales, ¿no? Como fiebre, baja de peso, disminución de apetito y un poco de ictericia. O sea, si afecta al hígado, puede estar muy relacionado a a la aparición de ictericia e infecciones colestásicas recurrentes, o sea, a nivel de la vía biliar. Em, Dentro de sus características patológicas tenemos inflamación y lesión lobular mixta con interrupción de los cordones de los hepatocitos, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, es un corte del hígado normal, ¿no? Aquí vemos que los cordones hepatocitos están ordenados, alineados. En cambio, acá abajito tenemos una inflamación difusa. Hay bastante infiltrado inflamatorio que están dispersas en todo este corte del hígado. Por ejemplo, aquí la flechita están señalando lo que son las células inflamatorias, ¿no? Y aquí se ha perdido todo el orden de los cordones de los hepatocitos, a diferencia de esta lámina
que muestra la normalidad. El virus de hepatitis B, por su parte, es parte de la familia Hepanaviridae. Es un virus tipo ADN y aquí, a diferencia del virus de hepatitis A, su transmisión es sexual, perinatal y percutánea. ¿Ok? O sea, digamos, por si te inyectas, por ejemplo, personas que consumieras de droga, que se inyectan la droga por agujas, por ahí se puede transmitir la hepatitis del virus. Hepatitis tipo B, pero sobre todo la principal vía de transmisión es por vía sexual. Puede causar también cuadro subclínico, pero a diferencia de la hepatitis A, digamos que tiene un cuadro un poco más complejo, que se puede complicar, puede llegar a causar una hepatitis aguda fulminante, pero no es tan común, ¿ya? En el menos del 5% de los pacientes puede haber cronicidad, que quiere decir que el virus de la hepatitis B permanezca en el hígado y siga causando daño en el hígado, y esto puede llegar a causar cirrosis hepática, que no es más que un estado de fibrosis del hígado, ¿no? Como lo hemos visto en algunas clases pasadas. Entonces, a diferencia de la hepatitis B, si se dan cuenta, este cuadro puede llegar a complicarse más, ¿no? Causando hepatitis aguda fulminante y cronicidad, menos del 5%. Su infiltrado es mononuclear, hay colapso de los cordones hepáticos, focos de regeneración, va a haber un grado de fibrosis hepática, o sea, no va a haber, esos hepatocitos dañados no se van a regenerar, sino que se van a parchar con tejido conectivo, ¿ya? Y en una inflamación crónica puede llegar a haber hasta cirrosis hepática. Inclusiones intranucleares rosas del antígeno del virus de la hepatitis B. Em, a ver, en esta imagen podemos ver hepatitis crónica con infiltrado inflamatorio a nivel de los espacios porta. Acá hay inflamación crónica en los espacios porta y en lo que es la derecha, focos de inflamación lobular. Focos de inflamación lobular. Y están las células de Kapfer. Las células de Kapfer, recordemos que son los macrófagos presentes en el hígado, ¿no? Entonces, si te preguntan eh, ¿cuál, cuál de los virus hepatitis no tiene capacidad de cronificar? El virus de la hepatitis A, ¿no? En cambio, el virus de la hepatitis B puede causar una hepatitis aguda fulminante o en todo caso cronificarse en el menos del 5% de los pacientes. Y finalmente, el virus de la hepatitis C, que es un flavivirus de tipo ARN, su transmisión también es contacto parenteral, o sea, vía percutánea y sexual, ¿no? Y tiene 6 genotipos. Su principal causa de trasplante de hígado. Este dato también es importante, ¿no? ¿Qué me hace pensar eso? Que su cuadro es bastante fulminante, ¿no? Si requiere un trasplante de hígado, es que su cuadro es bastante complejo. Su infección aguda puede ser subclínica, pero tiene mayor tasa de progresión a cirrosis y riesgo de hepatocarcinoma. Recordemos que la cirrosis puede ser una lesión que puede anteceder a un cáncer de hígado, a un hepatocarcinoma. ¿Ok? Eh, es más probable que pueda causar una infección crónica, provocar cirrosis y progresar hepatocarcinoma, ¿no? Entonces vamos viendo que el virus de la hepatitis A es un cuadro agudo que se resuelve en un lapso de unas semanas. El virus de la hepatitis B que puede causar un cuadro agudo fulminante o cronificarse en menos del 5%, y el virus de la hepatitis C que puede cronificarse y hasta causar un hepatocarcinoma. Eh, y acá en lo que son los hallazgos anatomopatológicos,
Hay expansión de los espacios porta por inflamación crónica. También tenemos esteatosis, que es como el acúmulo de grasita a nivel que es macrovesicular. Todo esto es la esteatosis. Esto blanquito es la acumulación de esa grasita y diversos grados de fibrosis, ¿no? Conforme avanza la enfermedad. Un cuadro de hepatitis C puede llegar a ser más fulminante que un cuadro de hepatitis B y como podemos ver puede progresar incluso a un hepatocarcinoma. Eso ha sido todo por hoy. Un ratito voy a detener la grabación.